Para grabar. Bueno, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite seguir estudiando su palabra en el Seminario Evangélico Asociado y en esta materia de teología bíblica. Y básicamente queremos responder a través de este curso lo que también es materia de esta teología bíblica, que es cómo la Biblia arregla o cómo la Biblia organiza su teología. Y aquí partimos de una premisa, que la Biblia contiene una teología y que esta teología está organizada o estructurada de una manera específica. A lo largo de toda la escritura vemos una teología. Y en este sentido, nosotros reafirmamos el hecho de que la escritura interpreta a la escritura, de tal manera que nosotros podemos decir que la teología bíblica es la reflexión teológica extraída del análisis histórico de los actos de Dios. Esos actos de Dios están reportados en las escrituras. Entonces, en primer lugar, el primer elemento de este concepto tiene que ver con la reflexión teológica, es decir, cómo el pueblo de Dios entendió a Dios a través de sus actos, de los portentos de Dios, de las obras extraordinarias que Dios hizo en el pueblo de Israel, en la iglesia. Entonces, necesitamos reflexionar teológicamente acerca de esos actos de Dios. Y por supuesto, esos actos no ocurrieron en un vacío, ocurrieron en una historia, en un contexto particular o en contextos particulares. Por lo tanto, hablamos del análisis histórico. Y por supuesto, las escrituras reportan esos actos de Dios. Y además que los reportan, los explican y los interpretan los autores bíblicos de manera implícita o explícita en cada libro, en cada uno de los 66 libros, expresa, eh, explica esos actos de Dios y nos da idea de qué significan, qué significado tuvieron para el pueblo. Y esos mismos actos son reinterpretados entonces a lo largo de la historia del pueblo y sirven de símbolo para elaborar, y sirve de concepto para elaborar la teología bíblica. Entonces, bueno, vamos poco a poco en estos conceptos. Si tienen alguna pregunta en el transcurso de lo que vamos conversando, pueden intervenir. Pero lo primero que vemos es que es importante el análisis histórico. Ya lo habíamos visto en hermenéutica bíblica, ¿verdad? Pero sí es importante tener en cuenta algunos elementos que son parte de las vivencias o la ocasión, como dice Ted Kaufman en uno de los escritos que vamos a tener en el curso, que la ocasión en que cada uno de los libros de las escrituras fue escrito es importantísimo. La ocasión son las circunstancias y tiene que ver con el propósito del autor también, por supuesto, porque él selecciona algunos eventos, eh, algunas narraciones específicas para poder motivar, exhortar, ayudar, etcétera, 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 al pueblo en un momento dado. Entonces, esa ocasión va a dirigir, digamos, la intencionalidad del autor. Quiere perseguir el autor en un momento dado. Entonces va vinculado directamente a los problemas, a las situaciones que vivía la gente o su auditorio en este caso. Por supuesto, entonces hablamos de los actos de Dios y bueno,
Yo no sé si podemos hacer un ejercicio rapidito. Si ustedes recuerdan a lo largo de la escritura los actos más sobresalientes de Dios. Bueno, ahí hay una imagen que nos revela una de ellas, ¿verdad? Que tiene que ver con Moisés y el pueblo frente al Mar Rojo. Y detrás estaba Faraón. Y cómo Dios dividió el mar y pudieron pasar en seco. Y todo lo que representa eso en toda la teología bíblica como símbolo de liberación, de salvación, etcétera. Pero no sé si ustedes recuerdan alguno de esos actos tan poderosos de Dios que están descritos en todas las escrituras. A ver qué me dicen. ¿Qué otro acto aparte del Éxodo recuerdan? Bueno, estamos hablando. Aló. Dale, María. Entiendo, Ángela, que hablas del nacimiento de Jesús, de María. No, que estoy diciendo dale, María, que entendí que las dos estábamos hablando al mismo tiempo. Ah, ok. No, yo no he hablado, Ángela, dale. Ok. Entonces fue mi eco. Disculpa. No, bueno, una de las cosas, como decíamos, es la creación. Segundo, pues como vemos lo que fue el diluvio y la salvación de la humanidad. Y sí, pastor, cuando habla de María, o sea, cuando fue la concepción de Dios, pues también es otro acto de Dios. Cada uno, pues como me fascinó este tema. Después que Dios me permitió, me lo reveló en ese conocimiento, bueno, fue espectacular, me encantó mucho esa lectura. Es fascinante, ¿verdad, Ángela? Porque ver cómo cada acto, en cada momento histórico de crisis que tuvo el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, Dios intervino, y cómo posteriormente, en las generaciones siguientes, esos actos son reinterpretados en una nueva historia, en una nueva realidad, en una nueva crisis, y cómo existe la evolución entonces teológica de la escritura. Eso es algo fascinante, muy bonito. Ah, ¿qué nos dice María? Yo creo que la zarza ardiendo, cuando le habló a Moisés. Sí, definitivamente. Tiene que ver con el llamamiento de Moisés. Es interesante que en Éxodo relata ese llamamiento y Dios le dice algo, porque Moisés estuvo tanto tiempo eh, allí en esa situación en el desierto con su suegro, con su esposa, con sus hijos. Y Dios lo llama y le dice, trata de convencerlo Dios de que él sí iba a liberar al pueblo y que Dios lo estaba llamando para eso. Y dice, esto te daré por señal, que después que ya hayas liberado al pueblo de la mano de Faraón, vendrás a adorar en este monte. O sea que ese lugar que él le manda a quitarse las sandalias porque es un lugar santo, representa él mismo la presencia de Dios y él le dice, aquí ustedes van a venir a adorar. Entonces, es muy tremendo eso, porque vemos entonces en el Antiguo Nuevo Testamento lugares especiales, específicos, que representan la presencia de Dios. La presencia de Dios es uno de los aspectos más importantes, más resaltantes de la Escritura. Y nosotros vamos a ver que ese símbolo de la presencia de Dios va a marcar toda la Biblia, desde Génesis, ¿verdad? Y que son excluidos de la presencia de Dios, Adán y Eva, y de ahí en adelante, entonces, todo el tema de lo que tiene que ver con el templo, el tabernáculo, la sinagoga, la iglesia como templo y presencia de Dios. Pero al principio, con Adán y Eva, toda la creación, pero específicamente la tierra, el planeta, el mundo, es el templo que Dios tiene para que sea adorado. Toda la creación debía adorar a Dios.
Bien, entonces los actos de Dios además van a revelar su carácter y van a revelar su voluntad. Eso es importantísimo porque Dios manifiesta su poder dividiendo el mar y haciendo todos estos portentos porque Dios es justo y escucha el clamor del pueblo. En ese acto Dios revela su poder también y su gracia al acordarse de las promesas hechas a Abraham, su fidelidad. Entonces, cada acto de Dios va a ir revelando su carácter y va a ir revelando su voluntad en la medida que va mostrando a cada generación lo que Él desea. Y tenemos la bendición tremenda de tener los 66 libros completos y tener la revelación de Dios completa, que no tuvieron entonces nuestros hermanos del Antiguo Testamento, por ejemplo. Inclusive los hermanos del Nuevo Testamento, que ellos mismos estaban siendo protagonistas de las Escrituras. Y por supuesto hablamos de la reflexión teológica que surge a partir de toda la construcción o la estructura teológica o el andamiaje teológico con esta serie de símbolos, de conceptos que van a ser como ejes transversales a lo largo de toda la Biblia. Entonces, hay unas lecturas que mandamos a hacer, no sé si tuvieron la oportunidad de hacerlas, pero la idea es ver algunos llamamientos que Dios hace, algunos eventos narrados, y tratar de mirar allí si hay conexiones entre sí o similitudes. No sé si lograron percibir en las lecturas cosas comunes, hay elementos comunes en esas lecturas. ¿Pudieron visualizar eso? Pastor, bueno, estábamos trabajando como que estamos hilando, como dice una de las lecturas, estábamos hilando dentro de la historia, pues, cada uno de los aspectos, pues, los mismos pactos, como decíamos, la bendición, pues, la protección en el desierto, o sea, va Dios, como quien dice, llevando al pueblo paso a paso hasta, digamos, allí Jesucristo. Es como un hilo conductor, ¿verdad? Que se mantiene. Y si notamos, en cada uno de los llamamientos que Dios hace, cada una de las intervenciones de Dios que Dios hace para llamar, como tú dices, por ejemplo, después del diluvio. Después del diluvio Dios hace un pacto con Noé y con las generaciones a partir de Noé. Y con Adán Dios lo llama y le dice, le da una bendición, Génesis 1, y Génesis del versículo 27, 26, 27. Abraham, Génesis, capítulo 11, capítulo 12. A Abraham Dios le llama y le da algunas instrucciones. A David cuando lo llama, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas, a Moisés, como ya hablamos anteriormente, por ejemplo. Todos estos llamados, incluyendo el llamado que Dios hace a la iglesia. Por ejemplo, en Mateo 28, en Hechos 1. Todos estos tienen características comunes. Una, la bendición. Dios siempre promete bendecir. Otra, la protección. Dios siempre promete proteger a su pueblo. La otra es la multiplicación o el crecimiento, como las estrellas del mar. Le dice a Abraham, pero Adán le dice fructifiquen, multipliquen, etcétera, etcétera. Igual a la iglesia. El crecimiento es parte de este plan de Dios eterno. Lo otro es la imagen de Dios. Adán y Eva son llamados como imagen de Dios a ser representantes de Dios en el mundo. Igual a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
Abraham debía representar a Dios. Y así David representa a Dios, la iglesia representa a Dios. Y esa imagen, esa representación de Dios es un tema central también en las Escrituras. Por supuesto, ya hablamos de la presencia de Dios. Dios estaba con Adán. Dios llama a Moisés y estaba con Moisés y promete estar con él siempre, etcétera, etcétera. Dios promete estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo, mientras haga discípulos, ¿no? Que es el contexto de Mateo 28. Pero la presencia de Dios está presente en cada uno de estos textos, tanto los que leímos en el Antiguo Testamento y podemos hacer el mismo ejercicio en el Nuevo Testamento. Y por supuesto el reino de Dios, que es eterno. El reino de Dios es eterno y pues porque Él gobierna todo y Dios manda a Adán y Eva a gobernar, a administrar todo lo creado. Y de alguna manera a cada generación, a Noé, a Abraham, David, etcétera, etcétera, también nos manda, y a la iglesia dice que toda potestad me es dada, por tanto vayan, vamos con toda la autoridad de Dios, y es el gobierno de Dios. Entonces, es interesante todo este esquema que puede repetirse a lo largo de la escritura y que es el andamiaje, la estructura. Eso es teología bíblica en este sentido. Entonces, si alguna de las dos puede leer, por favor, estas cosas que aparecen acá, estos conceptos. Ahí voy yo. La teología bíblica es una disciplina que busca comprender en forma global las escrituras de tal forma que cada texto sea escudriñado a partir del contexto de todo el canon. Dicha historia tiene una narrativa diversa y coherente expresada por diferentes autores desde Génesis hasta Apocalipsis, cuyo centro unificador es Jesucristo. Entonces, en esas dos, gracias María, en esos dos párrafos hay condensada mucha información, ¿verdad? Pero lo importante tiene que ver con la comprensión global de las escrituras. Eso es importantísimo. No se puede leer un texto sin entender que ese texto tiene que ver con todo el resto de las escrituras. Y por eso es que Dios nos llama a amar las escrituras, a entenderla, a tratar de comprender a Dios a través de la escritura, porque Dios se revela en ella. Pero en la medida que nosotros nos vamos adentrando en la escritura, leemos la Biblia completa, la volvemos a leer, vamos viendo cada pasaje, vamos viendo su riqueza, nos enamoramos más de ella. Es impresionante. Y Dios nos va hablando. Pero entonces cuando vemos un texto, podemos ver, oye, Pablo aquí está refiriéndose allí a Génesis, está refiriéndose a Éxodo, está refiriéndose a otros eventos en unos versículos nada más. Hace evoca la historia del pueblo, cosas que tienen que ver con la vida de Jesús, etcétera. Y es muy valioso todo esto. Y lo otro tiene que ver, el otro gran tema, tiene que ver con la diversidad y la unicidad de las escrituras. Es decir, la Biblia es la palabra de Dios y tiene como carácter, como naturaleza, que la consistencia, porque Dios no miente y Dios es verdad. De tal manera que de Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia es una, tiene un solo hilo conductor y lleva todo a Cristo. Pero hay otra realidad, que la Biblia es diversa, hay contextos diferentes, autores diferentes, con diferentes maneras de expresar esa verdad de Dios. Y eso es importante entender de que debemos lidiar con esa diversidad, pero entendiendo que la Biblia mantiene una unidad. Es como un gran recipiente enorme donde hay diversos puntos de vista de diferentes autores, pero al final y de muchas maneras dice lo mismo. Entonces, ¿cuáles son las características de
sus resultados se presentan de forma sistemática, hace énfasis en la historia, y lo otro es la progresividad de la revelación, es decir, cómo Dios se va revelando progresivamente en la Biblia, y la doctrina que va acumulándose a lo largo de la historia de la palabra de Dios, los autores que manejaron esos actos de Dios y que los reinterpretaron en cada momento histórico, y lo que tiene que ver con cada etapa de desarrollo, en donde Dios va mostrándose al pueblo. Hay algo que decía María respecto a las lecturas, ¿no? Bueno, aquí hay una diferencia entre teología bíblica y teología sistemática. No sé si Ángela nos ayuda a leer estas dos porciones. Voy. Teología bíblica. Trata de comprender el mensaje teológico de la Biblia completa, las partes en relación al todo. Su meta es formular un entendimiento de lo que el texto bíblico revela acerca de Dios y su relación con su creación a través de la historia. En cambio, la teología sistemática, aplicación de la palabra de Dios a todas las áreas de la vida humana, mediante la organización sistemática de temas específicos. Ejemplo, ¿qué dice la Biblia sobre el amor de Dios? Su meta es formular una doctrina cristiana para hoy. Entonces, mientras la teología sistemática, gracias Ángela, mientras la teología sistemática trata de responder a los temas del hoy, del aquí, del ahora, de las situaciones que vivimos, y a través de grandes temas en la Biblia como el amor de Dios, la gracia, por ejemplo, la protección de Dios, los ángeles, los atributos de Dios, etc. El énfasis que hace es en esto, y decir en forma sintetizada esos grandes temas de la Biblia para responder a esta necesidad. La teología bíblica se centra en el texto bíblico, no en la realidad actual, sino en el texto bíblico, y cómo ella misma se interpreta a sí misma y cómo se relaciona cada parte con todo, con el todo de la Biblia. Entonces, también, por supuesto, que la teología bíblica, recalcamos, hace énfasis en la historia de la salvación y, por lo tanto, en los actos poderosos de Dios, los actos de salvación de Dios en esa historia, en donde Él se revela. Entonces, básicamente, estas diferencias son las diferencias fundamentales entre teología bíblica y teología temática. Pastor, una pregunta allí. Ajá. Cuando hablamos de, sistematización, estamos hablando de resultados, Sí. después de haber estudiado. Sí. Ajá, pero cuando hablamos de progresión y sistematización, ¿no vienen siendo relativamente lo mismo? Ahí sí me gustaría que me dieras esa ayuda allí, porque tengo esa duda. Bueno, yo creo que eso puede contestarse con las flechitas que ustedes ven en forma de curvas arriba y abajo. Porque la teología sistemática depende de la teología bíblica. Es decir, llegar a sistematizar para el día de hoy acerca de un tema como la gracia o el amor de Dios implica haber hecho un estudio profundo de cada texto en su contexto, ¿cierto? Y ver esos grandes actos de Dios en la historia y ver todo eso. Pero a la vez, nosotros ya tenemos una teología sistematizada. No sé si me voy a entender, pero ya nosotros cuando vamos a la Biblia no vamos en el vacío, sino que hemos escuchado a pastores, hemos leído libros, hemos leído la Biblia y tenemos ya un sistema, una teología sistemática, bueno, acerca de, por ejemplo, qué son los ángeles. ¿Qué dice la teología sistemática? La angeleología. Bueno, tenemos conceptos acerca de los ángeles, conceptos acerca de Dios, ¿verdad? Conceptos acerca de Jesucristo. Todo eso ya lo tenemos sistematizado. Cuando vamos a la Biblia y hacemos teología bíblica, la teología sistemática también nos ayuda, porque
vamos, no sé si recuerdan cuando vimos hermenéutica bíblica, lo que tiene que ver con el círculo hermenéutico, una de sus acepciones tiene que ver con esto, con que con una especie de espiral, ¿no? Vamos viendo, vamos leyendo la escritura, vamos a nuestra realidad y luego con la experiencia Dios se manifiesta en nosotros, a través de nosotros o a pesar de nosotros. Bueno, Dios nos ayude, ¿no? Y luego vamos otra vez al texto, pero vamos con una comprensión distinta, una comprensión mayor. Tú lees un texto hoy y no es lo mismo dentro de 10 años cuando lo vayas a leer, el mismo texto. Entonces, esto es así, es un círculo, pero que realmente no son antagónicas la teología bíblica de la teología sistemática, sino más bien complementarias. Por supuesto, si ustedes hubiesen visto teología sistemática, que eso es un tema larguísimo, pues, que tiene que ver con agrupar con grandes conceptos otra teología pura, que es Dios, cristología, como dije, angeliología, amarteología, que tiene que ver con el pecado, ¿cierto? Eclesiología, esos son los grandes elementos de la teología sistemática. Se sistematiza. Bueno, bien, si ustedes hubiesen visto eso en su momento, bueno, pero sí lo vimos un poco en la parte de hermenéutica bíblica, vimos ese concepto de teología sistemática. Ahora, la teología bíblica se concentra en la Biblia propiamente dicha, pero la teología sistemática es un resultado de la teología bíblica, y cuando nosotros hacemos teología bíblica no podemos decir que no sabemos nada tampoco de ángeles y de Dios, y que no vamos a interpretar la Biblia en función a eso, que debemos hacer esfuerzos para que nuestras precomprensiones y nuestras preconcepciones no vayan a permear toda la hermenéutica, sino que estemos conscientes de qué cosas van a influir en nuestra interpretación para que el texto nos siga hablando. Entonces, es un tema interesante y que vamos a seguir entendiendo a lo largo de estas materias que vamos haciendo en el seminario. No sé si respondo un poco tu pregunta o qué tal. No, perfecto, pastor. Cuando me dio el ejemplo me quedé convencida. Excelente. Sí, porque era lo que comentaba. Pues sí, muchas veces nosotros podemos tener el conocimiento bíblico, pero viene entonces lo que decimos, esa conclusión orquestada, o digamos que vamos añadiendo. O sea, cada vez que uno va leyendo, conociendo más de la palabra, pues uno va añadiendo a lo que ya sabía. Sí, Gracias por eso. cómo no. Dice María que es como una confirmación tras confirmación. Sí, es así. Es una confirmación tras confirmación. Dios nos va confirmando que las bases de la fe son firmes, y ese es el testimonio. Por ahí también Kaufman habla del testimonio de Dios en las Escrituras. Entonces, Dios respalda su palabra, pues, y respalda sus promesas. Entonces, bueno, nada, vamos a seguir. Nos queda poco tiempo, pero vamos a abrir otro espacio si es que ustedes pueden continuar por lo menos unos 15, 20 minutos más. Voy a mandar el otro enlace. Pero tenemos teología bíblica y posmodernidad. La teología bíblica ayuda a hacer apologética de nuestra fe en el Dios de la Biblia, tal como está expresado a través de la perspectiva de sus autores. Entonces, si nosotros vamos a defender la fe en medio de esta cultura, en donde la gente dice que es un árbol y nadie puede refutárselo, o que quiere ser una casa, o que quiere casarse con, no sé, el otro día vi una foto de alguien que se casó con un árbol. Y eso nadie le puede decir nada porque él, esa es su realidad y su mundo. Y vivimos en la posmodernidad una serie de cuestiones que, bueno, cuestionan nuestra fe. Y no existe la verdad no existe en la posmodernidad. Se divaga mucho. Pero ¿cómo nosotros vamos, a través de la teología bíblica, a dar respuesta de nuestra fe en contextos particulares con sus autores originales y diciendo, este es el testimonio del pueblo de Dios que se puede verificar, que se puede testimoniar? Pues, entonces,
Lo otro tiene que ver con la intervención de Dios en la historia. Dios no hizo el mundo y lo dejó así. Y se fue y espera a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa en estos 3.000, 5.000 años. No, Dios interviene constantemente en la historia. Entonces, el deísmo nos dice que Dios hizo el mundo y se cruzó de brazos a esperar qué hacía la gente. Y el teísmo dice, no, Dios creó el mundo e interviene en la historia, que es lo que tiene que ver entonces con la concepción de teología bíblica. Entonces vamos a cerrar este espacio y continuar.